Y continuamos de inmediato con las informaciones porque la Organización Mundial de la Salud declaró esta mañana que el COVID-19 continúa siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional, su máximo nivel de alerta. Sin embargo, la OMS ha asegurado que la pandemia está en una fase de transición gracias al progreso de la vacunación en muchos países y también a las mejores medidas de control. Queremos profundizar en este tema junto al doctor Miguel O'Ryan, pediatra infectólogo y además decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Muy bien, un gusto estar acá, Dauro. Muy buen día. Bueno, como especialista hemos conversado mucho a lo largo de estos 3 años de pandemia. ¿Cómo ve, cómo observa esta decisión que tomó la OMS de mantener esta alerta grande, hablar de una pandemia todavía 3 años? Bueno, es una decisión muy ponderada de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver el panorama general a nivel global. Y obviamente se está observando la situación que ocurre en China, ¿no es cierto?, que se ha hablado bastante, la situación de vacunación mundial que es tan diferente en los diferentes países, que todavía circula virus a nivel mundial, de tal manera que todavía hay que estar atentos, la fatiga pandémica, las nuevas enfermedades o las enfermedades que han resurgido a raíz de la pandemia, en fin, un conjunto de situaciones que lo lleva a decir, ojo, cuidado, esto no ha pasado, estamos mejor, que es el segundo punto, estamos claramente mejor, pero hay que mantener la atención. ¿Y es solamente China hoy día el foco mundial, es lo que de alguna manera nos amarga la posibilidad de que dejemos de tener una pandemia, o usted pondría el foco en otros continentes también? No es solo China, obviamente la situación de China por ser tan grande y haber tenido esta conducta epidemiológica basada fundamentalmente en restricciones masivas sin lograr la vacunación suficiente en la población, especialmente adultos mayores. Y como es tan grande, hay una gran circulación viral dentro de China y provocando casos bastante graves. Y siempre está, cuando hay mucha circulación viral, el riesgo de que surjan nuevas variantes, que es lo que preocupa, obviamente preocupa a China, pero preocupa también para el resto del mundo. Pero hay otros factores que se ponen también en esta decisión que señalaba al comienzo, que es el tema de la inequidad en la vacunación en diferentes partes del mundo. Siempre hay que ir avanzando en la equidad de vacunación. Y en el tema del surgimiento de otras infecciones virales por este cambio epidemiológico que ocurrió por la pandemia, el surgimiento de enfermedades crónicas por la falta del insuficiente control durante este periodo, que son todos temas de salud muy relevantes relacionados con la pandemia y que tenemos que poner un fuerte foco de atención. Y a 3 años, doctor, de que se declarara aquí el 30 de enero del 2020, donde nos metimos en este embrollo del que no salimos todavía como planeta, hoy día ¿a qué nos estamos enfrentando? Porque de pronto teníamos una avalancha de información constante y bajó un poco la información constante. Hoy día, ¿qué estamos enfrentando? Estamos enfrentando una situación ya claramente más controlada, con un mayor nivel de conocimiento, evidentemente. Hemos aprendido muchísimo en estos 3 años. Y en ese sentido estamos evidentemente en una situación mucho mejor. Al mismo tiempo hemos aprendido que debemos ser cautelosos, debemos estar observando cómo va la evolución a futuro, estar muy atentos si hay algún cambio del patrón epidemiológico, si aparece alguna variante nueva, todo eso lo podemos detectar mucho más rápido, de tal manera de que estamos en un escenario claramente más favorable, evidentemente, yo diría en la cola de la pandemia, pero entrando o ya claramente en la etapa en que el virus está con nosotros, nos va a acompañar, como dicen en inglés, until the foreseeable future, hasta el futuro que podamos visualizar, se va a seguir viviendo con este virus en sus diferentes variantes y vamos a estar muy atentos a que no nos juegue una mala pasada con un nuevo cambio significativo. Pero estamos cerca de que se decrete la endemia, más allá de la decisión que tomó la OMS, ponderando lo que está pasando en el resto del planeta. Usted que ha leído tanto sobre este tema, ¿siente que, de acuerdo a cómo se manejan las pandemias o acuerdo a la doctrina de la OMS, deberíamos estar cerca de que quizás en 2 meses más sí ya seamos una endemia o tengamos una endemia? Es difícil decir eso, creo que lo dije en una entrevista anterior, esto depende mucho de las definiciones y el objetivo y la estrategia, incluso políticas, finalmente, que significan en terminar la declaración de una pandemia. Porque en la medida que se declara pandemia también hay recursos, ¿no es cierto?, hay preocupaciones especiales que el mundo en globo, los países deben poner. Cuando uno dice que se ha terminado la pandemia, a veces eso puede llevar a un término demasiado abrupto de la medida de control. Y ese cuidado es lo que lleva probablemente a esta cautela política, no decir se ha acabado la pandemia. Pero como lo dije antes, la situación hoy día es muy diferente a lo que era hace un año atrás. Acuérdense, hace un año atrás, recién en enero, ¡boom!, Omicron se disparó. 5 veces más casos que los primeros años.
pero una variante que claramente produjo casos menos severos y una población altamente vacunada. Muchos casos, pero muchos menos casos severos y muerte que el año 1 y 2. En este tercer año no hemos tenido un incremento de una nueva variante, se mantiene bajito y obviamente no hemos tenido casos severos. De tal manera que la evolución es mucho más favorable que hace un año y mucho más que hace 2 y 3. Pero decir, y hay que tener la cautela, y no soy yo quien lo dice, la Organización Mundial de la Salud, quien toma las decisiones finalmente por el conjunto de factores para decir si podemos decir que la pandemia, entre comillas, la declaramos, porque es una declaración, terminada o no. Por ahora ha dicho no, ojo, cuidado, todavía anda circulando este virus, todavía hay variantes, todavía hay algunos países con bajo nivel de vacunación. No declaremos terminada la pandemia todavía. Ya, pero más allá de esa mirada global que hace la OMS, hablemos de Chile. Aquí todavía tenemos pandemia, ¿no? Porque uno mira las cifras, estaba revisando, ayer hubo 1.605 casos y tenemos 5.014 casos activos en nuestro país. Es muy poquito comparado con otras cifras 10 o 20 veces más potentes de las que describo ahora. ¿Aquí en Chile hay pandemia todavía o aquí ya hay endemia? Bueno, cuando se habla de pandemia, ya por sí es una definición global. Ya. Pandemia significa ¿No se pan puede hacer todos. una bajada distinta por país? No se puede hacer eso, sería muy peligroso. Ya. Justamente la declaración global de pandemia para que todos los países estén alineados, porque estos son virus que circulan entre todos los países. Y si los países empiezan a bajarse, sí, ahí está el riesgo. Así que ese es como principio general. Lo que sí podemos decir que en Chile, uno hay que tener cautela, porque ya no contamos tantos casos como contábamos antes. La gente se está infectando, pero sabemos que se infecta de manera diferente que hace años atrás. La infección en personas vacunadas es leve a lo más moderada. Casos severos en personas con dosis de refuerzo es muy, muy raro. Siempre puede ocurrir, especialmente si es inmunocomprometido, personas con muchos factores de riesgo, pero es muy bajo riesgo. Se empieza a asemejar ya a otras infecciones virales como la influenza, que no es menor, pero que sabemos mantenerla controlada año a año. Esa es la situación de Chile ahora. Es una circulación claramente manejable, una situación que no produce estrés en nuestro sistema hospitalario, que era el gran tema en los primeros años. De tal manera que la situación en Chile, con un país con una alta tasa de vacunación y con dosis de refuerzo, podríamos decir que una situación que tiene al virus bastante bien controlado. Pero, doctor, ¿no podríamos esperar quizás que esta situación acá en Chile, que usted dice está bastante controlado, se escape de las manos, pensando en que ha habido miradas distintas desde la política, desde el Ministerio de Salud? Hace un año había otro ministro, el ministro Enrique París, que tenía mucho poder. De hecho, sesionaba el comité del COVID permanentemente al interior del Palacio de la Moneda. Esto ya no es prioridad, al parecer, de acuerdo a cómo hemos visto el desarrollo de este gobierno. ¿Ese cambio de estrategia, de mirada, puede perjudicar a que el virus escape de las manos en algún minuto o no? Sin querer meterme mucho en política, sí, como he dicho, que no es lo que me corresponde. Son políticas públicas que se aplican de manera distinta, sí, se priorizan de manera distinta. Sí, lo que he dicho es que, bueno, las situaciones van cambiando, ¿no? Y obviamente la situación de hoy día, la pandemia, es marcadamente diferente. Todos lo vivimos, que era el primer año, el segundo año, el tercer año. Sí. No se puede mantener siempre el nivel de alerta de la población igual durante 3 años, se produce un agotamiento evidente y sería inadecuado además. Lo lógico es ir ponderando las medidas, los anuncios relacionados con la pandemia a razón de cómo está la pandemia actualmente. Y con el nivel de riesgo que existe ahora, que existe, ojo, hay riesgo, pero es marcadamente menor que hace 1 o 2 años, lo que hay que hacer es informar muy bien a la población, explicarle muy bien a la población cuál es su riesgo, quiénes son las personas que están en riesgo, qué pasa si usted no recibe su dosis de refuerzo y convencerla de la necesidad de que reciba su dosis de refuerzo. Eso es lo que hay que hacer y seguir haciendo en este momento. No es fácil, pero yo en eso creo que cada cosa a su tiempo, y no es lo mismo ahora que hace 1 año o 2 años atrás. Doctor, y pensando en las personas que masivamente se vacunaron en estas primeras etapas, 4 dosis más o menos es lo que tiene el grueso de la población, hasta altura, terminando enero del 2023, ¿está todavía bien cubierto una persona que tiene 4 dosis? ¿O usted le recomendaría que esté atento y ojalá se pueda colocar la vacuna bivalente, que es la que están colocando hoy día algunos grupos? La gran mayoría de personas que tienen 4 dosis va a estar bastante bien cubierta. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que uno dice. Bueno, eso es lo que no sabemos. Porque antes decían que esto duraba 6 meses nomás. Bueno, que ahí nosotros tratamos de proyectar basado en la información que tenemos de anticuerpos, ¿no es cierto?, cómo van cayendo los anticuerpos, a propósito de un estudio que nos publicaron recién el viernes, que muestra la caída de anticuerpos en el tiempo, pero esa caída cuando
la dosis de refuerzo es heteróloga, o sea, los que recibieron Sinovac en sus primeras 2 dosis recibieron después Pfizer, que es la gran mayoría de la población chilena, o AstraZeneca, se mantiene altos los anticuerpos, que sugiere que hay una bastante buena protección. No es la única medición de protección, pero hay una buena protección, al menos durante 6 a 8 meses. Hasta 30 semanas fue ese seguimiento. ¿Cuánto más? Y empiezan a caer los anticuerpos después. Bueno, para eso deberíamos hacer el seguimiento de mantener la población en seguimiento con anticuerpos. Razonablemente lo que uno puede esperar es que vaya tendiendo a haber una caída y mientras haya circulación viral va a valer la pena un refuerzo. Yo no iría cada 6 meses, probablemente una vez al año. Y lo que tiene que tener, y eso habrá que ver, a lo mejor después vamos a ver que ni siquiera eso es necesario, pero especialmente en los adultos mayores, en las personas que tienen enfermedades crónicas, que esta infección puede producirle un cuadro bastante más severo. Ya. Doctor, y en cuanto al número de personas que se han vacunado con la bivalente, veíamos el fin de semana la ministra Aguilera entregaba la cifra, 1.750.000 chilenos están a esta hora vacunados con la bivalente. ¿Le parece a usted un buen número o es un número más bien preocupante? Yo creo que es un número entendible. Creo que era alrededor del 18 o 20% de la población que debería estar vacunada, según lo que el Ministerio está proponiendo. Yo creo que el mensaje que yo puedo dar es decirle a la población que si no tienen su primera dosis de refuerzo, están en grave falta, altísimo riesgo. Por favor, vayan a vacunarse. Si no tienen su segunda dosis de refuerzo, especialmente si las 2 primeras fueron Sinovac, que sabemos que fue muy importante, pero que produce una cierta menor respuesta que la vacuna Pfizer o AstraZeneca, la segunda dosis de refuerzo es muy importante también, especialmente en la persona de riesgo. Y la tercera dosis de refuerzo pasa a ser fundamental en las personas adultos mayores, factores de riesgo, especialmente aquellos más debilitados. Ahora, si lo que tenemos ahora es suficiente o no, nunca va a ser suficiente. Siempre hay que trabajar para aumentar la tasa de vacunación. Las vacunas son seguras. Miles de millones de dosis de vacunas ya colocadas muestran un alto nivel de seguridad. Es un mensaje muy, muy importante para quienes pueden tener dudas. Pueden producir molestias, algunas personas se han vacunado y se han sentido re mal, 2 o 3 días. Que han votado algunos, que han votado. Pero eso indica que la vacuna está produciendo una respuesta inmunológica protectora contra la infección real. Eso es lo que indica esa reacción a la vacuna. No indica que la vacuna esté enfermando, significa que está despertando la respuesta inmune para proteger contra una infección grave. Así que se puede mejorar, siempre hay que seguir informando a la población sobre el nivel de riesgo que tienen, y especialmente al pasar el tiempo. Y si empezamos a ver que pueden haber incrementos de casos al volver a la región metropolitana, como ha sido típico en marzo, abril, ahí hacer una nueva campaña para reforzar la vacunación. Doctor, hoy día ya estamos medio perdidos con todo esto de la vacunación y de la pandemia. Hoy día, ¿cuál es la variante que está predominando en nuestro país? Y a esta altura, ¿cuáles son los síntomas del COVID? Porque hemos pasado del dolor de cabeza al dolor de estómago, a fatiga. Cada variante tiene sus características principales. La variante sigue siendo Omicron, llevamos más de un año, ya Omicron se robó la película. Lo que pasa es que hay lo que se llaman subvariantes, la B14, en fin. Pero las subvariantes, que son cambios menores del virus, hasta ahora no han demostrado que le confieren una propiedad particularmente o más severa o de mayor transmisión, por lo menos significativa. De tal manera de que Omicron sigue y los síntomas de COVID siguen siendo sinología fundamentalmente respiratoria, tos, dolor de garganta, un poquito de fiebre, decaimiento, como una gripe, y ya los cuadros más severos, que cada vez los vemos menos, ¿no? Que esto era lo que nos preocupaba mucho en los primeros años, la falta de aire. Ese es el signo de gravedad más relevante. Y después se han asociado un conjunto de otros síntomas, algunos neurológicos, después está el síndrome post-COVID, en fin. Pero esos son, yo diría, cuadros que todavía se están definiendo, porque se empieza a mezclar muchas cosas. Pero los típicos son los que le mencioné al principio de ahora. Doctor Miguel O'Ryan, muchas gracias por compartir hasta ahora con nosotros, por recordarnos que la pandemia está allí, que no hay que bajar la guardia todavía. No hay que bajar la guardia, exactamente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Mucho, que le vaya muy bien.